Estamos en línea con Margarita Stolbizer, Margarita Agustina Girón y Hugo Machiavelli. Te saludan, buenas noches, gracias ante todo por hablar con nosotros. Buenas noches, gracias a ustedes por el llamado. Margarita, te escuchábamos estos días hablar sobre esto de no llevarse por delante todo y justamente no hacer cualquier cosa en pos de la pandemia, en nombre de la pandemia. ¿A qué te referías, no? ¿Qué es lo que ves que está sucediendo estos días en medio de la cuarentena? Sí, por supuesto la idea es que no todo vale en la pandemia. Yo creo que el gobierno ha tenido buenas decisiones iniciales en el manejo y en la conducción de esta situación, sobre todo en la persona del presidente, pero que muchas acciones posteriores de su propio gobierno y de sus funcionarios terminan debilitando esa bien ganada fortaleza del presidente. ¿A qué me refiero? Bueno, más que nada el pago de los sobreprecios en alimentos en compras de emergencia. Por momentos me da la impresión que intentan hacerse los distraídos, ¿no? La cuestión como quedó ahí en un cajón o la tratarán en los tribunales en algún momento y nadie da respuestas sobre esto. Saltó un funcionario como si fuera un fusible de una situación que a mi juicio es extremadamente grave, ¿no? Hablamos, insisto, de alimentos para los sectores más vulnerables en medio de una emergencia por la pandemia. Esas son cosas que no se pueden permitir, que no se pueden tolerar de ninguna manera. Después de eso, bueno, tuvimos también un funcionario del gobierno de Alberto Fernández pidiendo la libertad de algunos presos por delito de corrupción, una cosa escandalosa. No hay más que escuchar a los familiares de las víctimas de la tragedia de Once para entender cuánto esto significa para ellos, ¿no es cierto? Y son las cuestiones que me parece que no todo vale, el tema de la persecución digamos, del ciberespionaje que planteó en un momento la ministra de Seguridad. Claro, entonces, bueno, me da la impresión que no vale todo, que la emergencia no puede justificar de ninguna manera que se salteen procedimientos administrativos, que se respete el funcionamiento de las instituciones. Bueno, y a esto agreguemos, obviamente, dos poderes del Estado paralizados. Claro, y en ese sentido, ¿crees que el gobierno de algún modo, entre comillas, se enamoró de la pandemia? Porque gente de la fiscalía, de varias fiscalías de Comodoro Pi dicen, Margarita Stolbizer fue una de las últimas en declarar en la causa en donde Cristina Fernández está acusada por el desvío de fondos públicos en obras de Santa Cruz. ¿Qué pasó con esas causas? Los presos por la corrupción quedaron libres, pero la justicia está paralizada. Bueno, esto es lo que tenemos y a eso me refería. Hay un debilitamiento de la institucionalidad y esto vemos que no ocurre en ningún otro país. En otros países que atraviesan situaciones de emergencia como la nuestra, el presidente se presenta en el Parlamento como ocurre siempre periódicamente con el informe del presidente en el Parlamento español, por ejemplo, y el presidente se para ahí y soporta todas las críticas y reclamos que le hacen los bloques de oposición, pero no deja de funcionar el Congreso. Lo mismo pasa en Alemania, lo mismo pasa en Uruguay. Se toman los recaudos correspondientes, pero se sesiona, se trabaja. Y lo mismo pasa con la justicia. Yo creo incluso que tenemos que tener una mirada crítica más amplia respecto del no funcionamiento de la justicia. No se trata solamente de la investigación de las causas de corrupción, se trata de muchísimas personas que están esperando que los tribunales funcionen porque están demandando una indemnización por despido, un reclamo por un cobro, no sé, hay tantas cuestiones que terminan vulnerando los derechos, el derecho de acceso a la justicia de muchas personas porque los tribunales están cerrados, realmente una cuestión casi inexplicable, en un ámbito donde además el uso de la tecnología permitiría las guardias, no es necesario que se amontonen todos adentro de un despacho, pero pueden implementarse mecanismos para que la justicia o el Congreso no dejen de funcionar. Margarita, te vuelvo a traer al tema de los sobreprecios, ¿no? Porque lo vas a ver en un ratito en la cornisa, pero esta semana también hablamos con Margarita Barrientos, que lo que comentaba es, por el momento todavía no recibimos nada por parte del Ministerio de Desarrollo Social, los precios están aumentando, pero no nos queda otra que pagar sobreprecios, porque tampoco queremos ver, por ejemplo, que un niño muera de hambre, ¿no? Recién decías en este sentido, tal vez se cortó una cabeza, pero ¿te parece que este tema de los sobreprecios va más allá? ¿Hay una raíz que todavía no estamos detectando?
Sí, por supuesto, yo creo eso. No se trató de un hecho casual ni esporádico ni la picardía de un funcionario. Hay un sistema institucionalizado de corrupción y eso es lo que uno no ve voluntad de desmantelar, lamentablemente, porque es el propio gobierno, el funcionariato del gobierno en desarrollo social que convoca a esos grupos de empresas. Recordemos que el Correcto. tema no es solo el pago de los sobreprecios, sino cómo se instrumenta ese mecanismo convocando a empresas amigas, conocidas, que se presentan en una forma cartelizada, porque son 3 empresas del mismo grupo, que lo que hacen es aparentar una competencia que en realidad no existe. Hay un gobierno bicéfalo, digo, el kirchnerismo que intenta operar a nivel judicial, tal vez buscando la impunidad, de acuerdo a lo que dicen muchos especialistas. Y Alberto, por momentos moderado y por momentos diciendo que hay un inmenso Hugo Moyano, investigado además por muchos casos de corrupción. Sí, por eso es que me parece que hablar de un gobierno bicéfalo sería hacerle una concesión al presidente en este sentido, que me parece que no hay que hacerla. Ese tipo de cuestiones creo que no hay que tolerarlas de ninguna manera, no hay por qué decir, estas son cuestiones de la vicepresidenta. Por supuesto que la vicepresidenta se tomó el poder y la atribución de designar funcionarios de su confianza, de su vinculación en áreas claves, digamos, y lo estamos viendo en el ámbito sobre todo vinculado con la justicia y algunas otras cuestiones donde las personas más allegadas a ella son las que llevan adelante esto, pero no hagamos concesiones en el sentido de decir es solamente ella. Cuando el presidente se para él y hace una apología de la corrupción desde el momento que dice no hay causas para investigarlo, no hay causas penales, están mal detenidos. Bueno, la verdad es que es el presidente y eso es claramente un intento de injerencia dentro del Poder Judicial que es inaceptable. Margarita, hablábamos de este parate, ¿no?, en la justicia. Hablábamos de los presos de gran relevancia pública, pero también están los otros, ¿no? Esta semana vimos lo que sucedió en Devoto, por ejemplo. ¿Qué opina de este reclamo, ¿no?, del de los presos de Devoto y de otros penales de la Argentina? Bueno, hay que ser muy, muy cuidadosa con estos temas, por supuesto, porque es muy difícil tener una opinión generalizada de la situación. La verdad es que las imágenes que hemos visto son imágenes de vandalismo, que por supuesto preocupan y mucho, porque si pensáramos en muchos de estos protagonistas, de estos vándalos que hemos visto el otro día rompiendo un techo y en actitudes amenazantes en ese lugar, en la calle y así en bandada, digamos, bueno, la verdad es que eso es da una sensación de temor, de amenaza, de peligro muy grande. Ahora, también es necesario reconocer el hacinamiento y las condiciones prácticamente infrahumanas en que viven muchas personas detenidas. Entonces, creo que también hay que poner el ojo en esta situación y ver de qué manera en general nuestro sistema penal judicial mejora. Esto es un problema que viene desde hace muchísimos años y me parece que lamentablemente nunca terminamos de abordar estas cuestiones. ¿El gobierno está usando la pandemia para tapar defectos que tiene y le queda cómodo en este sentido para tomar medidas que no tienen control? No tengo duda que el gobierno encontró un lugar de comodidad, empezando porque no tiene gente en la calle haciendo reclamos, digamos, y entonces en función de la emergencia, de esa, digamos, capacidad de liderazgo y de conducción que el presidente viene demostrando, se terminan encubriendo por debajo estas otras cuestiones de las que hablamos. Insisto, no hay que aceptar de ninguna manera que se violenten los procedimientos legales para hacer compras. La emergencia no puede justificar. Yo he sido siempre bastante contraria a las declaraciones de emergencia porque tenemos una historia de muchísimo tiempo en que las declaraciones de emergencia para lo que sirven es para soslayar, para evitar los procedimientos normales. Entonces se recurre a la situación de emergencia para hacer una contratación directa y terminar pagando obviamente coimas, ¿no? Margarita, te está escuchando, de hecho, Luis Majul también, a quien saludamos. Gracias, Luis, por estar del otro lado. Te escucha Margarita. Gracias por darme esta ventanita, Agustina y Hugo. Margarita, buenas noches. Tengo una pregunta para hacerte, Margarita, que va en línea con lo que vos planteás. ¿Vos crees que hay sectores del gobierno que están aprovechando la pandemia para, no sé,
plantear una especie de suelta de presos, incluidos los presos de la corrupción, hacer compras directas, meterle el cartelito de emergencia a todos para que no se discuta y no se rinda nada, que hay un intento y en ese intento hay sectores que responden a Cristina, que además le quieren marcar la cancha desde el punto de vista de la gestión y políticamente a Alberto Fernández. A ver, no suscribiría esto último porque no me consta y un poco por lo que dije antes, porque eso sería hacer una concesión en términos generales al presidente, que es quien tiene la autoridad para impedirlo. Sí creo, por supuesto, que hay en el gobierno un aprovechamiento de esta situación de emergencia. Creo que hay obviamente un beneficio no querido tal vez inicialmente, por supuesto, nadie hubiera querido que estuviéramos viviendo en esta situación de aislamiento y de pandemia y de riesgo para la salud y la vida de las personas, pero sí creo, por supuesto, que al gobierno le ha venido muy bien, sobre todo, y tengamos en cuenta mucho del análisis económico que ustedes hacían recién y obviamente las cosas que venimos viendo. La pandemia está ocasionando un impacto económico y social brutal, que todavía no sabemos cómo va a terminar, pero afecta a mucha gente. Ahora, ¿esto es solamente efecto de la pandemia o son las malas decisiones de un gobierno que aún antes de la pandemia no había abordado las cuestiones como correspondían? Porque lo cierto es que asumieron en diciembre, sabían desde agosto que iban a asumir en diciembre, y, por ejemplo, en materia de reactivación productiva no habíamos visto nada antes de la pandemia, ¿no? Al que vieron entrar por atrás mío es Federico Andajasi. Ya está esta mesa de lujo en la cornisa de periodistas esperando. Federico Andajasi, María Julia Oliván, que llegó un poquitito más tempranito, y ya está acá Laura Di Marco, ya llegó Waldo Wolf, vamos a hablar con Luis Juez, vamos a hablar con Miguel Ángel Broda dentro de un ratito en la cornisa, pero por mi parte, Margarita, quiero hacerte una última pregunta. ¿Hay un 1-2 entre Alberto y Cristina para lograr la impunidad de Cristina? ¿O Alberto deja hacer mientras Cristina presiona, entre otros, a la Corte? A ver, pondría, digamos, me parece que son cuestiones diferentes. La presión de Cristina sobre la Corte no tiene que ver precisamente con la búsqueda de su impunidad, que sí creo es un motivo de preocupación y de ocupación de ella y de sus abogados y sus equipos en este momento, ¿no? Y a mí lo que me ha parecido siempre como, digamos, si pudiera calificarlo de alguna manera como una incorrección por parte del presidente, es cada vez que el presidente, incluso haciendo a veces el alarde de su condición de profesor de Derecho Penal, sale a hacer un análisis de una causa penal en la que muchos de nosotros sabemos exactamente la cantidad de pruebas acumuladas que hay sobre los delitos que se cometieron, y él como presidente, como profesor de Derecho Penal, sale a decir que no hay delito. Bueno, esto me parece que es un intento de injerencia que es muy inconveniente. Margarita, te agradecemos esta comunicación, te agradecen los chicos esta comunicación y todos nosotros del equipo de Especial Coronavirus y La Cornisa. Gracias, Margarita.